Bien, vamos a iniciar. Voy a tratar de finalizar el día de hoy con el tema del potencial, por lo menos la teoría, ¿verdad? Y hacer algunos problemas. Bien, en la clase de ayer estábamos discutiendo sobre lo que es la condición de norma, ¿verdad? La transformación de norma. Esta parte es muy importante que ustedes la estudien bien. Pueden leer el libro para que tengan un panorama un poco más amplio, ¿verdad? ¿Para qué sirve esto? Esta transformación de norma se hace a raíz de que el potencial vectorial no es único. O sea que cuando ustedes resuelven un ejercicio de potencial, ese potencial que ustedes encuentran es uno de los infinitos potenciales que pueden haber. O sea, yo al potencial vectorial, una vez que yo calculé el potencial, supongamos de que a mí el potencial me dio esto, ¿verdad? Solo por un ejemplo. Si yo le sumo un término, como lo ven aquí en esta ecuación, si yo le sumo un término, que es el gradiente de una función escalar, el campo no se va a ver afectado. O sea, el campo magnético siempre va a ser el mismo. El campo magnético es único. Para un problema dado, solo existe un campo magnético. Pero potenciales pueden haber infinitos. ¿Estamos? Entonces, por eso es que se habla de una transformación de norma. Con esto lo que queremos nosotros es demostrar que el campo magnético siempre va a ser único, aunque el potencial asuma diferentes valores. ¿De acuerdo? O sea que siempre va a haber una ambigüedad. Los potenciales en física son ambiguos. Lo mismo pasaba con el potencial escalar en 321. No es un potencial único. ¿Estamos? Entonces, por eso es que imponemos estas condiciones. Pero esta es la condición que se impone, que el laplaciano de esa función sea cero. Porque de lo contrario, el campo magnético tampoco sería único. Bueno, eh, para finalizar con la teoría, si nosotros consideramos un campo magnético uniforme, como el que ven aquí en la figura, este es un campo constante, entonces el potencial vectorial puede ser calculado de una manera bien simple. Esto solo es válido cuando el campo es uniforme. Como ustedes ven, el potencial vectorial se puede calcular como un medio del producto cruz de B con R. Aquí R es un vector de posición que localiza cualquier punto de este campo. O sea, yo puedo poner un origen de coordenadas aquí, por ejemplo. Y el vector R localiza un punto P. Entonces yo realizo el producto cruz B cruz R. Y de esa manera calculo el potencial vectorial. ¿Estamos? Pero esto solo funciona cuando B es constante. Bien, vamos a revisar algunos ejemplos el día de hoy. Los ejemplos que voy a analizar aquí son los más importantes, perdón. Son los problemas más clásicos que hay sobre potenciales vectoriales. Vamos a resolver el problema de una línea recta de longitud finita y luego vamos a ver qué sucede cuando la longitud es infinita. Entonces aquí tenemos una corriente recta que conduce una corriente, ¿verdad? Recta, un alambre recto que conduce una corriente I en la dirección de Z positiva. Si deseamos obtener el potencial vectorial en un punto de campo P, como pueden ver aquí, en un punto de campo P sobre el plano XY. El propósito de poner el punto de campo en el plano XY es que el problema sea más simple, porque el vector R que localiza al punto de campo solo va a tener componente ρ, porque un vector en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Tiene tanto componente ρ como z. En este caso, z sería 0, ¿verdad? Solo tendría componente ρ. Recuerden que nosotros ya sabemos cómo calcular potenciales. En este problema vamos a calcular el potencial de la manera directa, o sea, con la integral que nosotros vimos el día de ayer. O sea, vamos a ver, aquí por aquí lo tenemos. Esto, miren.
Estas son las expresiones que vamos a utilizar para calcular potenciales vectoriales. En este caso, como tenemos un alambre, una corriente filamental, vamos a utilizar la primera, esta. ¿Qué necesito para calcular este potencial? Plantear la integral. Es una integral sobre un circuito que es un alambre. En este caso, la corriente es constante, el d de s es un pequeño, bueno, I de s es el elemento de corriente, ¿verdad? Y r, pues, es la distancia, es ese vector r lo tenemos que calcular, como ustedes saben, haciendo la diferencia, r menos r'. Por eso necesito plantear los vectores de posición. Pues este es el método, digamos, el método difícil, el método directo de calcular potenciales vectoriales. Vamos a ver más adelante otro método mucho más fácil. Bien, entonces, aquí lo que voy a hacer yo es plantear estos vectores, ¿verdad? Como ven, el origen de coordenadas está justo en la línea. El vector R localiza el punto P, que es donde vamos a calcular el potencial vector, y el vector R' localiza al elemento de corriente, que es I' D de S'. ¿Estamos? Bien, entonces, ahora veamos. La integral que voy a plantear es esta. Los vectores de posición quedarían así. Miren, el vector R y el vector R'. El vector de posición relativo es la resta de estos vectores, me quedaría ρ menos z'. Entonces, la magnitud con el teorema de Pitágoras lo calculamos y nos da esto. Simple, ¿verdad? Entonces ya podemos escribir la integral. El elemento de corriente sería, bueno, I' d de z' en la dirección de z. Este sería el elemento de corriente. ¿Estamos? Entonces, la integral, jóvenes, nos quedaría de esta forma. Miren. Esta sería la integral que vamos a resolver. Vamos a integrar a lo largo del alambre, desde menos L1 hasta L2. Bien, ¿quién es la variable de integración? Es z'. De manera que la corriente puede salir y ρ es una constante aquí. Entonces, esta integral es bastante sencilla de resolver. La podemos ver en las tablas. Y bueno, si la pueden ver en las tablas, pues el resultado de la integral es esto, miren. Y lo evaluamos en los límites de menos L1 a L2. Al evaluar en los límites, desde menos L1 a L2, recuerden que evaluamos en Z'. Al final, miren, o sea, llegamos a esto. Hay que simplificarlo, miren. Aquí tenemos una resta de logaritmos. Hay que simplificar todo esto. ¿Estamos? Porque esto que me dio aquí como resultado es un logaritmo. Entonces, al simplificar, que eso lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? En su casa, usan las leyes de los logaritmos y simplificamos la respuesta. Tenemos aquí la resta del logaritmo, de manera que eso es el logaritmo de un cociente. Ahí ρ se canceló, se dan cuenta, ¿verdad? Al hacer la división, este ρ desaparece, ¿ve? Y me queda esto. Sencillo, esta es la respuesta, miren, este es el potencial vectorial. En un punto de campo sobre el plano XY. Ahora bien, jóvenes, con el potencial vectorial, nosotros podemos calcular el campo magnético mediante esta ecuación. O sea, para encontrar el potencial, integramos. Para calcular el campo a partir del potencial, derivamos. Esta es una ecuación diferencial. Entonces ahora es más simple porque lo que vamos a hacer es derivar. Aplicarle el rotacional al campo vectorial A para obtener el campo magnético en coordenadas cilíndricas. Esto lo hacemos como una comprobación, ¿verdad? Para comprobar que el campo magnético sea el correcto. Bien, porque nosotros ya resolvimos ese problema para el campo magnético con la ley de Biot-Savart, ¿verdad? Entonces, jóvenes, aplicamos el rotor para calcular este campo, ¿verdad? Y como ven, el vector A solo tiene componente Z, miren.
Entonces aquí solo la componente Z queda. Miren, las demás son cero. Porque este potencial solo depende de ρ. No depende ni de phi ni de z. Entonces, la derivada parcial respecto a phi y respecto a z son cero. No sé si eso queda claro. Estas derivadas también son cero porque aquí estamos derivando, bueno, aquí estamos usando la componente phi del potencial, que eso es cero, y la componente ρ no es cero, pero la derivada con respecto a phi sí lo es. Entonces, de todo este rotacional, solo me queda este término, miren, que va en la dirección de phi. Entonces, como ven, ese potencial vector solo tiene componente z. Entonces, sustituyo la componente z y la derivo respecto a ρ. El resultado, miren, me da esto. Y esto es justo lo que nosotros habíamos calculado cuando estudiamos la ley de Biot-Savart. No sé si recuerdan este resultado, jóvenes. Este es el campo magnético de una línea de tamaño finito. Va en la dirección de phi positivo, como tiene que ser. Porque vamos a ver, la corriente, recuerden, va en Z positivo. Entonces ponen el pulgar en la dirección de la corriente y las líneas de campo magnético van en la dirección de phi, como lo indica aquí el resultado, miren. No sé si, vamos a ver, voy a ver si puedo mostrarles el libro, la ley, vamos a ver. Me voy a ir a ley de Ampère, inducción magnética. En el capítulo de inducción está ese problema que resolvimos. Ese problema hay una línea para que ustedes vean el resultado. Ese resultado ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿verdad? Y tenemos, a ver, permítanme, creo que es en el capítulo aquí, 14, ley de Ampère. Aquí tenemos inducción. El problema de una línea, ¿verdad? Ese es el problema que habíamos hecho. Exactamente miren. Corriente recta de longitud finita. Este es exactamente el problema que estamos resolviendo. Y miren el campo magnético. Miren el campo magnético de una corriente de longitud finita. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Es el mismo campo magnético que acabamos de calcular ahorita. ¿Cómo lo hicimos? A partir del potencial vectorial. Lo que hicimos nosotros fue derivar el potencial, sacarle el rotor. O sea, sacar el rotor es derivar. Y obtuvimos este campo magnético, miren. O sea que ese potencial que nosotros calculamos es correcto, porque el campo magnético que nos da es el que nos tiene que dar. Y recuerden que el campo magnético es único. El potencial no es único, pero el campo magnético sí es único. Bien, este problema aquí lo habíamos hecho con la ley de Biot-Savart. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a continuar. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. Bien, ahora vamos a generalizar un poco el problema. Esto que acabamos de hacer es para una línea de tamaño finito. ¿Qué pasa si la corriente es infinita? Entonces eso complica más las cosas. El potencial se vuelve más difícil de encontrar si la línea es infinita. Vamos a ver qué pasa. Supongamos que tenemos la misma línea recta del problema anterior, solo que esta vez es infinita, pero conduce la misma corriente. Entonces, fíjense bien, aquí vamos a tener que hacer un montón de, bueno, no les voy a explicar todo, ¿verdad? Porque no vale la pena, ¿verdad? Lo que vale la pena es que ustedes conozcan el resultado final.
que conozcan el resultado final. Eso es lo que a mí me interesa. Porque ese resultado final lo vamos a tener que emplear varias veces más adelante. Entonces, fíjense bien. Cuando tomamos la respuesta del problema anterior, hacemos que la longitud sea infinita, o sea, que L1 y L2 tiendan a infinito, porque es una línea infinita. Entonces, al hacer eso, jóvenes, ese límite, cuando L tiende a infinito, ustedes ven que llegamos a esto, miren. Es un límite indefinido. No podemos seguir aquí. Entonces, tenemos un problema. La respuesta no converge. Debemos intentarlo de otra forma, con otro método. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que L1 sea mayor que ρ, mucho mayor que ρ, y L2 mucho mayor que ρ. Así podemos despreciar ρ en el numerador y denominador. ¿De acuerdo? Cuando la línea es infinita y el punto de campo está a una distancia ρ de la línea, entonces nosotros podemos hacer esto, miren, despreciar ρ porque es mucho más pequeño que L. Al hacer esto se simplifica bastante este cociente que tengo aquí. Entonces ya con esto, fíjense bien, fíjense lo que va a pasar aquí. Llegamos al mismo problema. ¿Cuál es el problema al que llegamos acá, jóvenes? Que aquí en el denominador me queda una resta, L menos L, L1 menos L1, eso es cero. De manera que me queda una forma indefinida. De manera que esto que hicimos aquí no es correcto. Tenemos que hacerlo de otra manera. O sea, trabajar este resultado de otra forma. El método que vamos a hacer es hacer un desarrollo en serie de potencias. Entonces, la única solución es realizar un desarrollo en serie de potencias del denominador, ya que es ahí donde está el problema. Para esto, primero expresamos el denominador de la siguiente forma. Fíjense bien, estoy agarrando el denominador nada más, esto, y lo voy a desarrollar en una serie de potencias, como pueden ver aquí. Al desarrollar en serie de potencias, jóvenes, una serie infinita, se llega finalmente a esto, miren, a este resultado. Entonces, esto lo sustituimos en el denominador, pero vamos a ver. La expresión que vamos a desarrollar en serie, bueno, aquí todavía no se ha desarrollado en serie, ahí aquí me equivoqué, no se ha desarrollado. Aquí lo único que hice fue simplificar, factorizar L1. Lo que se va a desarrollar en una serie es este término, miren. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es posible gracias a que el término ρ cuadrado entre L1 es muy pequeño. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿verdad? De que L1 y L2 son mucho mayores que ρ. Entonces, como L1 y L2 son mucho mayores que ρ entre L1 va a ser un número muy pequeñito, menor que 1. Entonces, al hacer este desarrollo en serie, tiene sentido porque los términos, entre más grande sea la potencia, van a ser más pequeños y podemos cortar la serie. Entonces, fíjense bien. Esta es la formulita, ¿verdad? Para encontrar ese desarrollo en serie. De manera que aquí x es esto, miren. Rho cuadrado entre L1 cuadrado. De manera que al sustituir x igual a rho cuadrado entre L1 me queda esto, miren. De manera que eso lo sustituimos en el denominador, miren, que es esto. Sustituyendo nos queda esto aquí, 1 se cancela con este 1 y me queda L1 multiplicado por esto, miren. O sea, quedaría ρ cuadrado entre 2L1. No sé si hasta aquí vamos bien, jóvenes, o tienen alguna pregunta. Esto es pura matemática, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Bien, entonces, ya con este desarrollo, vamos a ver. El numerador no tiene problema, simplemente lo aproximamos cuando L2 mayor, mucho mayor que ρ. Entonces, aquí como L sub 2 es mucho mayor que ρ, podemos despreciar este ρ, miren. Y me queda L sub 2 al cuadrado, la raíz de eso es L sub 2. L sub 2 más L sub 2, 2L sub 2. Aproximadamente igual, estas son aproximaciones. Entonces,
el argumento del logaritmo, jóvenes, el argumento, recuerden que aquí hay un logaritmo, ¿verdad? El argumento de ese logaritmo se convierte en esto, miren. Aquí lo simplifico. Al simplificar, miren, me queda esto. 4L1 por L2 entre ρ al cuadrado. Entonces, el potencial vectorial es aproximadamente igual a esto que ven aquí. Y miren lo que estamos haciendo acá, miren. Aquí, este 4 que aparece aquí, jóvenes, lo expreso como 1/2 por 1/2. Eso es 1/4. Entonces, dejo 1/2 afuera y meto 1/2 aquí, ¿ven? No estamos haciendo nada prohibido, ¿verdad? 1/2 por 1/2 es 1/4. Entonces, esto es para fines de expresar esto de una manera más compacta. Entonces, al hacer eso, ese 1/2 que aparecía aquí, multiplicando al logaritmo, lo podemos pasar arriba por las leyes de los logaritmos, ¿verdad? Por las leyes. Este 1/2 puede escribirse así, ¿ve? Logaritmo natural de x, 1/2 del logaritmo natural de x es lo mismo que tener logaritmo natural de x a la elevado a la 1/2 por las leyes de los logaritmos. Entonces, ya con esto, jóvenes, lo que está aquí en el argumento del logaritmo, como ven ustedes, eso que está en el argumento quedaría de esta manera, miren. Sacando la raíz, o sea, esto es lo mismo que tener la raíz. Entonces, en el denominador me queda la raíz de ρ cuadrado es ρ. Y arriba tengo la raíz de eso. Es una manera mucho más, digamos, mucho más conveniente de hacerlo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, hasta aquí parece que todo va bien, ¿verdad? Pero no es así, ya que cuando la recta es infinita, el potencial se hará infinito. Necesitamos resolver este problema aún. Fíjense, ¿qué es lo que está pasando aquí, jóvenes? Que, vamos a ver, la recta es infinita, ¿de acuerdo? Entonces, como la recta es infinita, el potencial se va a hacer infinito. ¿Por qué? Claro, porque estos L que están en el numerador aquí, cuando son infinitos, me queda el logaritmo de algo infinito. Me queda que el potencial es infinito. Ese es un problema. Otro problema también es que cuando ρ tiende a infinito, el potencial no se hace cero, como debería de ocurrir. ¿Estamos? Bien. Entonces, tenemos que escribir esto de otra manera, mucho más conveniente. Haciendo uso de las propiedades de los logaritmos, miren, escribimos esto así. Aquí no me voy a detener tanto en los pasos porque no me interesa tanto que se aprendan de memoria este procedimiento. Lo que me interesa es que este resultado, miren, después de hacer una serie de pasos algebraicos aquí, para poder encontrar ese potencial que es bastante complejo, nosotros llegamos a esta respuesta, miren. Este es el potencial de una línea infinita de corriente. Y este potencial es correcto, porque si ustedes le aplican la prueba, derivan para obtener ese potencial, quiero decir, para obtener el campo magnético, ustedes van a obtener el campo magnético de una línea infinita, que ya lo hemos hecho antes. Como ustedes ven, calcular potenciales, jóvenes, es lo más difícil que podemos ver en 4.15. O sea, en esta clase lo más complicado es calcular potenciales vectoriales. Por eso es que el potencial vectorial en 4.15 no es tan importante porque no nos facilita las cosas, más bien nos empeora las cosas. A nivel teórico sí es importante el potencial vectorial, o sea, la importancia teórica que tiene es muy importante, es mucha, ¿verdad? Es muy grande. Pero para fines prácticos no es muy importante porque calcular potenciales es demasiado difícil. Y hay situaciones más difíciles que esta todavía. Entonces, como ven, no estaríamos como sacando ventaja de esto, ¿verdad? De definir un potencial. Bueno, vamos a revisar otro problema, que es el del solenoide ideal, infinitamente largo. Bien, aquí tenemos
un problema clásico también, que es el del solenoide infinito. Y vamos a calcular el potencial. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Para este caso, nosotros vamos a suponer que la corriente circula en la dirección mostrada, ¿verdad? En la dirección de phi positivo. De manera que el campo magnético apunta en Z. En el interior del solenoide, el campo va en Z. Y recuerden que en el exterior dijimos de que el campo es aproximadamente 0. Porque es muy débil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí en la figura pueden notar ustedes que en el interior del solenoide el campo magnético ya lo sabemos porque ya lo calculamos. Y en el exterior el campo es 0. La corriente superficial, porque el solenoide es como un cilindro, podemos definir una corriente superficial que va en la dirección de phi. Definimos una corriente K, la densidad superficial. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, jóvenes? Aquí vamos a sacar provecho de lo que es el flujo magnético. Podemos calcular el potencial de dos maneras, de dos métodos. Podemos asumir que A apuntará en la dirección de phi. Para obtener el potencial vectorial A, existen varios métodos, ¿verdad? Pero estos son los comunes. Usando la definición de flujo y usando la ecuación diferencial. Y también el método directo, que es este, miren. O sea, contaríamos con tres métodos. El método directo y los métodos indirectos, que son estos. Miren, la ecuación 1 y la 2. ¿Estamos? Estos tres métodos me sirven para calcular potencial vectorial. ¿Cuáles son los más fáciles? Pues los más fáciles son estos dos, porque son métodos indirectos. La desventaja aquí es que yo tengo que conocer previamente el campo magnético de un solenoide, pero eso ya lo conocemos. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a calcular ese potencial haciendo uso de el flujo magnético. Recuerden que este símbolo representa flujo. Flujo magnético. Entonces, el propósito es despejar el potencial vectorial de este integral, así como hacíamos con la ley de Ampère. Despejar para A de este integral. Pero para eso tenemos que exigir simetría. Tenemos que decir que el potencial vector va a ser constante a lo largo de una circunferencia. ¿Estamos? Entonces, ya conocemos el campo magnético B dentro y fuera del solenoide. Entonces, calculamos el flujo magnético phi conociendo el campo magnético de un solenoide mediante esta forma. Y luego calculamos A partir de esta fórmula. Miren, fíjense en algo. Estas dos ecuaciones son lo mismo, son para calcular flujo magnético. Solo que yo necesito saber quién es el flujo para después despejar el campo vectorial A de esta ecuación. No sé si me van siguiendo, jóvenes. Bien, entonces muchachos, vamos a ver. El campo magnético de un solenoide ya lo conocemos. Entonces vamos a sacar provecho de eso. Este es el solenoide visto desde arriba, miren. Visto desde arriba. Esto que ven aquí es el campo magnético, las líneas que están saliendo de la pantalla, apuntando hacia nosotros. El solenoide tiene radio A. El campo magnético está saliendo y en el exterior el campo es 0. Entonces solo tenemos campo magnético en el interior del solenoide. En el exterior es 0. Pero no se confundan por eso, jóvenes. Recuerden que el campo magnético es el rotor del potencial. El hecho de que el campo magnético sea 0 aquí afuera no significa que el potencial va a ser 0 también. No va a ser 0. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el potencial aquí fuera? El potencial va a ser igual a una constante.
¿Por qué? Porque la derivada de una constante es cero. En las regiones donde el campo magnético es cero, el potencial es una constante. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a asumir algo aquí, jóvenes. El campo magnético yo sé que está saliendo de la pantalla. Va en la dirección de Z positivo, pero el potencial vectorial A apunta en la dirección de phi, como ven aquí. Siempre el campo magnético y el potencial son perpendiculares. Son perpendiculares. ¿Estamos? Van a ser perpendiculares siempre. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Que Z y phi son perpendiculares. El campo magnético va en la dirección de Z y el potencial vector va en la dirección de phi. Estos vectores son perpendiculares. Entonces, ¿por qué necesito saber eso? Lo necesito saber porque recuerden que yo voy a hacer la integral de flujo a lo largo de una trayectoria. Voy a integrar, voy a integrar el potencial vector a lo largo de una trayectoria cerrada que va a ser una circunferencia. O sea, jóvenes, vamos a ver. Vamos a despejar A de la integral. A va a tener esta forma. Miren, esta es la forma que tiene A por simetría. Vamos a elegir una trayectoria de integración en la cual A sea constante. Esa trayectoria es una circunferencia de radio ρ. Entonces, en esta integral, fíjense bien, el potencial vector lo definimos así y el DDS se define así para una trayectoria circular. Entonces, al sustituir esto en la integral, phi es 1, miren, y me queda esto, ¿eh? A, se supone que A, el potencial va a ser constante en esa circunferencia. Lo puedo sacar del integral. El resultado del integral me queda 2pi por ρ por A. Este es, miren, el flujo en términos de A. Entonces, de aquí, jóvenes, despejo para A. Esto es como la ley de Gauss. Estoy despejando un campo a partir del flujo. Entonces, de aquí despejo para A y me queda esto, miren. Entonces, ¿quién es ese flujo magnético? Bueno, ese flujo magnético lo voy a calcular con la otra forma, con esta ecuación, miren. El campo magnético ya se conoce. Entonces voy a integrar el campo magnético ¿en qué? En una superficie cerrada. Superficie abierta, quiero decir, porque es limitada por una curva. Voy a integrar el campo magnético en una superficie abierta, S. Y luego ese flujo lo sustituyo aquí y ya tenemos el potencial. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense bien. Aquí estamos en el interior del solenoide, ρ menor que A. Esto que ven en rojo, esta circunferencia roja, es la trayectoria que vamos a utilizar para integrar el potencial vector. Miren, el potencial vector se va integrando a lo largo de esa circunferencia, ¿eh? De radio ρ. Esta superficie de esta circunferencia es la que va a ser atravesada por el campo magnético. El campo magnético es perpendicular a la pantalla. Está saliendo de la pantalla. De manera que el campo magnético está atravesando esta superficie. Eso es lo que ese es el flujo, jóvenes. Recuerden la definición. El flujo magnético es las líneas de campo atravesando una superficie. Entonces voy a integrar el campo magnético en en todo este círculo, miren. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo pueden ver de otra manera, miren. Este es el área de un círculo de radio ρ que está siendo atravesada por el campo magnético. A esto se le llama flujo magnético. Y el potencial vector se va a integrar, bueno, ya se integró, el potencial vector va recorriendo esa trayectoria, ¿eh? ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Entonces, vamos a ver.
Fíjense, aquí lo tenemos de otra manera, miren. Esta es la superficie del solenoide, miren. Y la superficie S está en el interior del solenoide, colocada de manera perpendicular a las líneas de campo magnético. Recuerden que esta superficie S, esta superficie es imaginaria. Solo se usa para calcular flujo. Entonces, al resolver la integral para calcular el flujo magnético, jóvenes, este es el campo magnético en el interior del solenoide. Ya sabemos de dónde sale esto. No lo voy a volver a explicar. Sustituimos este campo aquí, miren. El D de A es un vector de área perpendicular a la superficie, como lo ven aquí, miren. Este es el vector D de A. Entonces, D de A es esto, ¿eh? Va en la dirección de Z. Se integra en la superficie de un círculo de 0 a ρ y de 0 a 2pi. ¿Estamos? Al realizar la integración, jóvenes, eso me da, aquí este 2 se cancela, miren, mu sub 0 por n por i por pi por ρ cuadrado. Esto se llama flujo magnético. Esto que acabo de calcular es el flujo magnético. Entonces, recuerden que ese flujo va a ser sustituido en esta expresión para el potencial vector. Y ya con eso tendríamos la respuesta. O sea, me voy a ir atrás. Aquí, miren. Este es el potencial vector. Entonces, el flujo se sustituye y ya tenemos la respuesta. Fíjense, esta curva en la que se integró el potencial vector es la misma curva que estamos usando para integrar el flujo, ¿eh? Solo que para el campo magnético se integra en una superficie que encierra esa curva cerrada. Entonces, jóvenes, se sustituye el flujo aquí, miren, en el potencial y ya tenemos el potencial vectorial en el interior de un solenoide. Este resultado es muy importante, miren. El potencial vectorial en el interior de un solenoide va en la dirección de phi. Los potenciales vectoriales generalmente, jóvenes, siempre van a apuntar en la misma dirección de la corriente. La corriente del solenoide va en la dirección de phi y el potencial va a ir en la dirección de phi. Siempre el potencial va a apuntar en la dirección de la corriente. Por eso es que va a ser perpendicular siempre a la dirección del campo magnético. ¿Estamos? Bien. No sé si tienen preguntas. Ustedes pueden calcular el campo magnético a partir de este potencial. Sustituyen este potencial aquí, le sacan el rotor y eso les tiene que dar el campo magnético en el interior del solenoide, como una comprobación. ¿Estamos? Como ven, jóvenes, este potencial no es único, porque si yo le sumo aquí una constante, ya tengo otro potencial. ¿Y qué pasa con el campo? El campo no se afecta, porque la derivada de una constante siempre es cero. Entonces usted aquí le puede sumar la constante que usted quiera y va a tener un potencial vectorial diferente. O sea que existen infinitos potenciales para un mismo problema, pero solo existe un campo magnético. El campo magnético es único. ¿Estamos? Bien, vamos a seguir mañana. Vamos a terminar de resolver el problema el día de mañana. Recuerden que este capítulo viene en la prueba del siguiente lunes, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos quedaríamos por hoy. Nos vemos.